Gracias, muy buenos días, estimada colega, ya nos habíamos visto en algún momento en los temas relacionados con garantías. Muchas gracias por acompañarnos en este día de un tema que pues quizás lo he hablado desde un punto de vista a veces procesal, pero hoy quiero hacer algo distinto y más bien dejar algunas inquietudes. Dentro de las diferentes obligaciones, cuando nosotros hablamos de obligaciones personales y reales, las obligaciones reales, específicamente las hipotecarias, siguen siendo la llamada garantía tradicional. Y esto es importante porque el mundo moderno se gira, y aquí en este congreso prácticamente se habla de eso. Para ser armonioso y concordante con eso, pues se habla de las garantías mobiliarias como el gran, digamos, el boom, como se le suele llamar, para romper un poco los esquemas de las garantías tradicionales. Pero bueno, la hipoteca difícilmente en algunas formas del sistema financiero pueda dejar ese lugar que tiene en el campo del sistema. Por eso es que a la hora de hablar de las garantías o de la hipoteca, no podemos dejar de pensar en su función dentro del sistema comercial y dentro del sistema del desarrollo de un país. Y eso es una gran preocupación porque a veces nosotros vemos, especialmente, a veces tenemos un desfase entre la gente, entre los banqueros o los financieros o la gente que coloca sus dineros con la parte estrictamente legal o procesal. Y muchas veces no se hace un buen acomodo en estas dos áreas. Yo no tengo la menor duda que los que colocan dineros y necesitan tener las mejores garantías, y eso es indudable. Y ahí es donde entran en juego una serie de reglas, cláusulas, de negociaciones que terminan, obviamente, terminan cuando hablamos de la hipoteca común, entran en lo que se llama una hipoteca totalmente adhesiva, lo cual desde ahora adelanto, y siempre lo he dicho, en algunos lo he manifestado y todo el mundo lo sabe, de que el que sea adhesiva no significa que sea abusiva, pero tiene que haber un marco importante o un equilibrio entre el acreedor y el deudor. Y eso es necesario porque no es prudente seguir hablando en materia, por ejemplo, de garantías o en obligaciones, de que existe alguno de los dos, o que el acreedor, o hay un prodeudor o un proacreedor. Aquí no se trata de eso. Se trata de que hay un sector de la población que necesita financiamiento para sus actividades económicas y un sector que tiene ese dinero que lo quiere colocar. Y lo quiere colocar con las mejores garantías. Y sobre esta introducción, es que me interesa hacer algunas acotaciones de lo que, por mi experiencia como juez y mi experiencia ahora, porque a veces uno puede sentir que hay un gran esfuerzo por redactar lo mejor posible el tema de las garantías, pero a veces no encontramos la respuesta del lado de la justicia o del lado de las fórmulas para poder ejecutarlas e igualmente poder recuperar, en el caso de los acreedores, recuperar de la mejor forma lo debido, porque eso significa que se debe colocar de nuevo gente que quizás está esperando que también un financiamiento. Las garantías hipotecarias en Costa Rica
se giran alrededor de tres fórmulas, ¿verdad? De tres aspectos: la garantía común, ¿verdad?, que es la garantía contractual, la garantía por cédulas hipotecarias y la garantía legal. Las tres tienen sus diferencias, aunque la común es más una garantía mucho más adhesiva. La cédula hipotecaria tiene también sus propias bondades. Ya sabemos que el acreedor la maneja, el propietario la redacta a su antojo, y también, como decimos por ahí, nace sin causa, pero circula con causa, y ahí también hay algún problema de ajuste que tenemos que hablarlo ahora. Y obviamente la hipoteca legal, que nace producto de ciertas obligaciones que se derivan del uso de la misma propiedad. Todas, especialmente la hipoteca en general, es una obligación indivisible. Eso lo tenemos muy claro y es importante reiterarlo. Y también me gustaría dejar sentada la idea de que en Costa Rica se ha venido dando algunas, no es muy frecuente, pero sí es importante porque lo he estado viendo últimamente con el manejo de las hipotecas a nivel de la famosa solidaridad activa, que también nos han metido en la cabecita de que no existe, pero se ha dado mucho ya a hipotecas con varios acreedores, y especialmente en manejo de las cédulas con varios acreedores, desde luego, por la forma en que circulan. Bueno, nada más recordarles que el artículo 636 del Código Civil nuestro regula específicamente ese tema, porque hay gente que todavía se pregunta que cómo se hace para ejecutar este tipo de obligaciones hipotecarias con solidaridad activa, que no están prohibidas porque si es por contrato, por convenio o por testamento son autorizadas. Y lo importante es que para regular este tema y proteger la indivisibilidad, hay una ficción legal de que el acreedor, cualquiera de ellos, tiene facultad de apoderado general para cobrar la totalidad de la deuda y darle la legitimación correspondiente. Esto lo digo porque hay veces, hay gente que todavía tiene un poquito de dudas en ese tema, y la norma ahí, aunque pareciera, es una norma en el Código Civil de carácter procesal, pero de gran importancia manejarlo por ahí. En la redacción de las hipotecas comunes, hace algún tiempo yo escuché, cuando estábamos en algunas comisiones por ahí bilaterales con el registro público y algunos sectores de los bancos, recuerdo, incluso yo perdí de vista ese proyecto. Siempre creí, y lo vi con muy buenos ojos, porque en algún momento a mí me lo preguntaron, de que las hipotecas comunes, que hoy por hoy se redactan en una forma enormemente extensas, muy, muy largas, algunas veces hasta reiterativas, creo yo, estas hipotecas a la hora de inscribirse deberían, y repito, hubo un proyecto que sería interesante recuperarlo para inscribirlo esencialmente registral y que al finalmente lo esencialmente de ejecución, y dejar una serie de detalles propios de la hipoteca que son meramente contractuales y que no deberían de afectar ni lo registral ni lo judicial, en el caso de que sea una hipoteca normal, porque si es a nivel de fideicomiso garantía, pues ahí tenemos también otro tema aparte de ejecución extrajudicial. Pero las hipotecas deberían de tener, a mí ese tiempo, repito, me gustó esa idea, que no recuerdo dónde fue la iniciativa en su momento, pero me parece muy rescatable, y tal vez ese es un foro importante para divulgarlo y reiterar de que una hipoteca, tal y como se redactan hoy, repito, muy, muy largas, podría hacerse esa distinción entre la información indispensable desde el punto de vista registral
con la información indispensable para un juez para efectos de ejecución y lo que es meramente contractual entre las partes. Y podría diseñarse esto porque esto facilitaría mucho la labor registral, también lo facilita a nivel judicial y obviamente la parte contractual, eso es de conocimiento de las partes, que no tenían que ver, porque a veces leerse toda la estructura, a veces un poco compleja de la hipoteca, tanto en el registro como para la judicatura podría resultar una pérdida de tiempo. Y podría buscarse fórmulas que, repito, yo creo en ese tema. La hipoteca común, fuera de lo normal, que ya todos sabemos que garantiza, es una obligación mixta, y esto es lo que distingue a la cédula hipotecaria y la hipoteca común, la hipoteca legal, perdón. La gran preocupación que a veces tenemos son con ciertas cláusulas que podrían considerarse abusivas y que, desde mi punto de vista, hay que distinguir aquellas que se deben de tener por no puestas, simplemente como no puestas, y aquellas otras que eventualmente deberían de ser cuestionadas o impugnadas en alguna otra sede. Y esto lo digo porque a raíz incluso de un tema que desarrollábamos en estos días en el programa de doctorado, yo manifestaba que el sistema obligacional en Costa Rica y en el mundo entero está girando alrededor de un fenómeno que es prácticamente cultural. Y este fenómeno es aquel donde empezamos, o debemos de empezar a creer en la buena fe de los sujetos relacionados con un crédito. Es decir, tenemos que ir pensando que si el acreedor va a cobrar lo que realmente le deben, bajo las reglas de lo que se estipuló. Y que el deudor sabe que de antemano, si lo adeuda y no ha pagado, no debería buscar una y otra forma para evitar la ejecución, dilatar la ejecución o simplemente fastidiar. Esta relación entre acreedor y deudor y el manejo de la buena fe debe ser una regla, y que por lo tanto los procesos, tanto de redacción del documento como los procesos de ejecución, deben de ser lo más transparentes posibles. Y por eso siento que algunas cláusulas que van en contra de la ley simplemente se deben de tener por no puestas y se acabó, sin mayor discusión. Y si algunas podrían considerarse abusivas, pues que se definan en el proceso correspondiente, ya sea en vía ordinaria o vía arbitral en algunos casos, pero para definir daños y perjuicios, pero nunca para parar las ejecuciones. ¿Por qué? Porque entonces tendríamos formas aleatorias o para estimular el no pago y atrasar ejecuciones, que también vamos a complicar todo el sistema. Desde mi punto de vista, las cláusulas como, por ejemplo, renuncia del domicilio, que es muy usual en las hipotecas comunes, para mí eso es una de las primeras cláusulas que yo las tendría por no puestas, porque ese tema de la renuncia del domicilio afecta normas de orden público, que son los temas de carácter competencial, y esto tiene una cierta relevancia ahora que entra en el Código Procesal Civil nuevo, porque supongo que ya la mayoría de ustedes lo debe saber, pero si no, pues también se los recuerdo nada más, que el nuevo código, en el artículo 9.1 del Código Procesal Civil, le va a permitir a los jueces declararse incompetentes de oficio por territorio antes de darle curso a las demandas. Esto es bien importante porque entonces los acreedores van a tener que tomar algunas medidas, digo yo,
porque esta renuncia del domicilio no va a servir actualmente, quizás ha servido porque tenemos prórroga de competencia territorial, porque ningún juez se puede declarar incompetente de oficio. Pero con las nuevas disposiciones del Código, pues no se podría escoger a ningún juez, porque simplemente, aunque tenga esa cláusula de renuncia, no afecta la competencia de los jueces. Entonces, yo simplemente, no es una cláusula que haya que discutirla, simplemente se tiene por no puesta y el juez se declara incompetente si la propiedad en hipoteca está en Limón y la demanda la presentan en San José, pues el juez de San José se declara incompetente y lo manda a Limón sin ningún problema. Otra de las cláusulas que también ha dado algunos comentarios y ha habido alguna jurisprudencia interesante hace muchos años es con el tema de la cesión o la transmisión. Algunos de ustedes quizás me han oído ya hablar de esto en algún momento, pero no me canso de decirlo, que a mí me parece extraño y siempre me ha parecido extraño que en algunas hipotecas se indique que el deudor autoriza al acreedor a ceder el crédito. A mí me parece extraño porque las obligaciones en general, independientemente de cómo se documenten, algunas con más énfasis, otras con menos, están destinadas a circular. Yo no le puedo poner límites a la circulación de las obligaciones, o al menos eventualmente no se hace. Las hipotecas comunes, hoy todos sabemos que se ceden y se transmiten por cesión, no hay ningún problema. Y para eso el acreedor no necesita ninguna autorización del deudor. Me parece que no tiene sentido la afirmación en el tema. Claro, yo entiendo que se hace porque inmediatamente viene lo más complicado, que es decirle al acreedor, al deudor, que renuncia a la notificación de la cesión. Y desde luego, algo que es innecesario produce otra renuncia que para mí también es una cláusula no puesta. ¿Por qué? Porque la renuncia a la notificación de la cesión contraviene normas de orden público. No solamente las normas del Código Civil en relación con la exigencia de notificación, sino que también afecta derechos del debido proceso en algunos momentos, bueno, aunque en algún momento tuvimos alguna pequeña discusión jurídica con Alvarito en relación si eso es un tema o no de legitimación de previo a darle curso a una demanda, pero definitivamente la notificación hay que hacerla y no se puede renunciar. Obviamente hay un tema de debido proceso en relación con el pago, así es que esas cláusulas simplemente se tienen por no puestas. Hay otras para hacer nada más algunos comentarios muy puntuales. Las cláusulas de vencimiento anticipado, esas sí, por lo general están colocadas sobreabundantemente. Ese es uno de los controles más grandes que se tiene en las hipotecas, que es el manejo de las cláusulas de vencimiento anticipado. No solamente si la obligación es a tractos, sino por el no pago de intereses, que también se agrega, y por cualquier otra fórmula prevista y acorde. Yo nada más, y recuerdo, no sé si en algún momento en el tribunal hicimos alguna, digamos, hicimos como un poquito de aclaración sobre el punto de que las cláusulas de vencimiento anticipado, desde mi punto de vista ahora lo recuerdo, que tiene que tener por lo menos para mí dos perspectivas o dos supuestos. Por un lado deben ser cláusulas vinculadas con el bien dado en garantía. No pueden establecerse cláusulas de vencimiento anticipado por cuestiones ajenas al tema propiamente hipotecario. Y segundo, deberían de ser cláusulas que estén disponibles para el deudor, o sea, que el deudor no lo coloquen en una situación que no pueda definitivamente cumplir
y prácticamente la obligación tenga un vencimiento anticipado totalmente injusto. Entonces, bajo esos dos parámetros yo no tendría ningún problema trabajar ninguna cláusula de vencimiento anticipado, y aquella cláusula que no contemple, desde mi óptica, repito, estas dos ideas, también debería tenerse por no puesta, sin necesidad de un proceso ordinario. ¿Por qué? Porque podría haber un tema ahí complicado. Por aquello del tiempo, me interesa también hacer algunos comentarios en relación con la cédula hipotecaria. La cédula hipotecaria en Costa Rica tiene muy poco uso. Hace muchos años para acá, por alguna razón, que habría que buscar alguna parte de la historia, no sé si es por la fórmula en que circulan los problemas que tienen. Y yo me adelantaría a decir que las cédulas hipotecarias han perdido fuerza en nuestro país por el tema del principio de literalidad. ¿Por qué digo esto? Porque las cédulas hipotecarias nacen sin causa y las construye a su antojo el propietario. Cuando la circula, obviamente la circula con causa, y esa causa obviamente tiene que ser un contrato de crédito. Y ese contrato de crédito tiene sus propias reglas, ¿no? Sobre todo el capital y sobre todo el manejo de los intereses y el manejo de las formas de vencimiento, lo cual obviamente no coincide necesariamente con la cédula que se entrega para garantizar esa relación causal. Claro, entonces eso tiene un problema de que a la hora de hacer la ejecución se limita a la literalidad de la cédula hipotecaria. Recordemos que la cédula hipotecaria es un título valor, y como título valor se rige por sus propios principios. Y este principio de literalidad entonces nos obliga a ejecutar, por ejemplo, una cédula hipotecaria con base en la tasa de interés que se le consignó a la hora de ser emitida, que no necesariamente es la tasa de interés digamos, puesta o consignada o pactada en el contrato de crédito que permitió recibir la cédula. Además de que existe el otro problema de que si son cédulas hipotecarias en serie, a veces si ya han circulado algunas individualmente, también el problema de conocer a los tenedores y los temas de ejecución, y que alguno se adelante a cobrar y el otro no quiere cobrar, etcétera, etcétera, ha provocado también, creo yo, alguna poca o falta de interés, sobre todo en algunos sistemas de garantías que la han considerado poco sólida, ¿verdad? Entonces la cédula hipotecaria ha perdido esa solidez. Es una maravilla para el propietario en cuanto que tiene, digamos, para resolver problemas de liquidez inmediata, simplemente la endosa y podría tener un dinero mucho más rápido. Pero en ciertos círculos es más difícil colocar una letra de cambio. Además de que tenemos el otro problema adicional de que es una garantía real, prácticamente real, digamos, absoluta, desde el punto de vista de que no produce saldos en descubierto y no hay más responsabilidad que el de la propiedad. En cambio, en la hipoteca común es posible trabajar con garantías colaterales, incluyendo las mismas fianzas en la hipoteca, codeudores en la hipoteca, y en caso de saldos en descubierto se pueden perseguir otros patrimonios. Eso es lo que hace todavía la hipoteca mucho más bondadosa que la cédula hipotecaria. Nada más aquí hacer también un pequeño paréntesis. En nuestros países creo que todavía es común, aunque a veces uno se pone a pensar de cómo funciona esto, ¿verdad? Porque según dicen, en Costa Rica mide 50 y resto de mil de metros cuadrados y ahí están inscritos mucho más que esos en el registro, si sumamos todas las propiedades inscritas. Pero aún todavía también se puede pensar en propiedades no inscritas.
personas que tienen todavía inmuebles con posesión definitiva, pero que no están inscritas. Esto también es importante decirlo en el sentido de que esas propiedades no inscritas, me parece a mí que sí, obviamente pueden ser objeto de garantías hipotecarias. La garantía hipotecaria no debería limitarse, o no debemos tener la idea que se debe limitar única y exclusivamente a las propiedades inscritas. Desde luego que también hay un problema ahí de un temor de que la garantía pueda ser insuficiente, de algún riesgo, pero es un tema de riesgo. Y a mí me parece que nosotros debemos siempre, a la hora de dar algún criterio jurídico, una cosa es el riesgo en la garantía y otra cosa es la garantía en sí misma. Las propiedades inscritas o no inscritas, hay un derecho real de por medio y puede hacer hipotecas sin ningún problema. Que una tenga más riesgo que otra es un tema aparte, ¿verdad? Y por política crediticia se puede decir que no a una garantía sobre una finca inscrita, pero por política, no por improcedencia o por ilegalidad o porque no se puede, ¿verdad? Porque entonces estaríamos teniendo un discurso extraño, ¿verdad? Yo recuerdo hace muchos años que hablaba un poco de esto y le decía yo a un abogado, usted si llega un cliente con una hipoteca, que quiere una hipoteca sobre una finca no inscrita, ¿usted le haría la hipoteca? Me dice, bueno, por ayudarle al cliente sí. Y si después llega ese que se le ejecuta, entonces le digo que no. Le digo, entonces suena un poco extraño, ¿verdad? Obviamente tiene algún problema, pero ya hay poco. Yo hace muchos años he dejado de ver algunas hipotecas sobre fincas no inscritas, pero en realidad teóricamente sí se pueden. Y lo que los tribunales siempre han dicho, que para subsanar el tema de la falta de publicidad registral se tiene que hacer un embargo previo para constatar todos los datos reales de linderos, áreas, etcétera, 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 para poderlas ejecutar. Bueno, obviamente este problema no lo tenemos con las cédulas hipotecarias, porque las cédulas hipotecarias sí tienen que basarse estrictamente en propiedades inscritas para que el registro las pueda emitir válidamente. Haciendo comentarios sobre las hipotecas legales, recordemos que estas, más allá de que exista de por medio un crédito o alguna relación, interferencia financiera, las hipotecas legales surgen por obligaciones derivadas del fondo. Se basan en presupuestos legales, por eso se llama hipoteca legal, es una reserva legal, no están inscritas en ningún lado, no hay un capítulo de hipotecas legales inscritas, las leyes las establecen. En Costa Rica la mayor claridad las manejamos con las hipotecas del artículo 20 de la ley de condominios por el no pago de las cuotas condominales, y las hipotecas municipales sobre el tema de los tributos de las municipalidades. Digamos que son las dos más usuales. Por ahí anda otras en materia de acueductos y alcantarillados, por el servicio del agua, o en materia de la ley de caminos, por ahí anda otra. Pero aquí no hay, a mí me llama la atención cuando mucha gente le dice a uno por ahí, dice que, mire, yo le vendo una propiedad y la tengo libre de gravámenes. Yo siempre he creído que eso es como un alegronazo de burro, ¿verdad? Porque desde el momento que uno es propietario ya la propiedad está hipotecada si es un apartamento, está hipotecada con el condominio, está hipotecada con la municipalidad y está hipotecada con el Estado, con el tema de los caminos, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente no hay ninguna propiedad que esté libre de gravámenes, salvo que entendamos obviamente gravámenes comunes o gravámenes pactados, porque esos gravámenes legales están ahí, estarán siempre ahí. El problema de la hipoteca legal, creo yo que en nuestro país se ha dificultado por la naturaleza
y su preferencia y su carácter privilegiado que algunos le han querido dar. Y aquí es donde voy a centrar un poquitito, porque no sé, todavía, no sé si es a nivel que, no sé dónde ha salido como un mito, y no sé si en qué momento, dónde salió y por qué no se le ha puesto de alguna manera algún alto, porque todavía lo compruebo recientemente, de que cuando uno habla de hipotecas legales o se refiere a una hipoteca legal, hay como una idea automática de que la hipoteca legal está por encima de cualquier otro crédito, cualquier otra garantía. Se le da un rango casi que de divino, endiosado hacia las hipotecas legales. Y eso como que así se ha transmitido y eso es como una idea generalizada. Yo hace poco les decía a alguien que qué ocurría si algo muy normal en nuestro país, una persona quiere comprar un condominio, ya está el apartamento está dentro de un condominio, va a un banco, le pide el préstamo para comprar el condominio y ahí inscriben una hipoteca común a favor del banco. Hipotéticamente podemos pensar que ese deudor, ese dueño de ese apartamento tiene una deuda con un pagaré X por alguna otra razón y no lo paga y embarga el condominio. Entonces, tenemos una hipoteca común de primer grado, tenemos un embargo por un pagaré en un monitorio. Y como este señor no ha pagado, pues no paga ninguna deuda y por lo tanto la municipalidad quiere cobrar, el condominio quiere cobrar y hasta acueductos quiere cobrar. Y si esa propiedad se remata con esos 5 acreedores de por medio, el banco, el embargo del pagaré, el embargante y los acreedores de hipotecas legales, a veces uno le pregunta que a quién se le paga y cómo se le paga. Y normalmente la gente empieza a darse vueltas a ver si es, no, primero empiezan que descartan al acreedor de primer grado y descartan al embargante. De entrada lo descartan. Y empiezan a preguntarse quién tiene mayor rango entre la municipalidad, el condominio y acueductos. Y se empiezan a dar soluciones de que quién fue que llegó primero, quién anotó primero y quién llegó aquí, cuando en realidad eso no tiene ninguna importancia, en principio. Porque es imposible pensar que cada vez que un acreedor hipotecario legal se apersona a un proceso donde hay una hipoteca de primer grado inscrita común o incluso un embargo que ya está adelante, ese acreedor hipotecario legal tenga preferencia de pago. Eso es imposible pensarlo, imposible. Y lo digo yo imposible porque si el sistema permitiera, lo cual, repito, es ilógico, pero si el sistema permitiera que cualquier municipalidad o condominio llegara y dijera, yo tengo una hipoteca legal, págame a mí primero, y el condominio se remató libre de gravámenes, quiere decir que el que lo recibe como adjudicatario lo recibe libre de gravámenes. Eso significa que la hipoteca de primer grado habría que cancelarla registralmente. Y el banco que tiene la hipoteca de primer grado quedaría sin garantía. ¿Y quién va a prestar aquí en este país hipotecas comunes a sabiendas de que una hipoteca legal podría lograr que se quede sin garantía? Eso es imposible pensarlo. Por eso es que el razonamiento lógico en este caso es que la hipoteca legal lo que tiene es un privilegio para perseguir el bien por la deuda que la genera, pero no tiene en momentos determinados una preferencia de pago, que es distinto. En un momento determinado la preferencia de pago la tendrá el acreedor de primer grado y se le paga a él. Por ejemplo, si el mismo banco se adjudica la propiedad, ya el banco como nuevo propietario tendrá que hacerle frente a las deudas condominales o a las deudas municipales, porque no él en sí mismo, sino la propiedad que le pertenece. Pero hay que hacer esa distinción importante, repito, esto pareciera
pero me parece a mí que es importante porque sigo creyendo de que existe esa nebulosa y creo que es necesario hacer ese pequeño ajuste. Y eso que no me quiero meter por razones de tiempo, porque yo creo que ya no tengo el tiempo suficiente, una discusión que tuve en algún momento sobre la hipoteca legal frente a otros temas como la afectación a patrimonio familiar o a otros temas internos, ¿verdad? Porque a veces yo me he puesto a pensar cómo una municipalidad va a rematar una hipoteca legal, una casita de, qué sé yo, de interés social de 20 o 30, 40 millones de colones por una deuda de que ¿sabes? No llega ni a 3 millones de colones por impuestos municipales, y esa casa está afectada a patrimonio familiar y es lo único que tiene. Entonces la municipalidad dice, sí, no me queda más remedio que rematarla, dice, la remata, y nadie la compra, se le deja a la municipalidad, y la municipalidad como dueña, ¿qué va a hacer? Desalojar a esa persona que luego le va a hacer un problema social más grande a la misma municipalidad. Porque la municipalidad puede llegar a ser dueña de todo su barrio, si nadie le paga los impuestos. Eso es un problema que tiene que ver cómo se regula. Y termino con una cuestión muy importante. A mí me parece que las garantías, más allá de que sirvan para ejecutar todo esto, el cobro administrativo, el manejo administrativo de las deudas es importantísimo para no llegar a crear mayores problemas con las hipotecas. Incluso hay municipalidades que han intentado decir renuncio al privilegio hipotecario para perseguir otros bienes, y las garantías hipotecarias no se pueden renunciar unilateralmente, porque recordemos que todo lo que son garantías reales, el privilegio es recíproco. Es decir, es un privilegio del acreedor de perseguir un bien determinado, independientemente de quién lo tenga, pero también es un privilegio para el deudor de que no le pueden perseguir otros bienes hasta que le persigan ese. Entonces hay que tener algún cuidado porque esa renuncia no existe. Entonces el cobro administrativo se convierte en una fórmula muy importante para estar evitando caer en algunas contradicciones de ejecución, donde por ejecutarlas podemos crear problemas sociales mucho más grandes. Pero bueno, por cuestiones de tiempo y darle la palabra a mi estimada colega guatemalteca, que tuve el gusto de compartir la mesa, pues muchas gracias.